Peter, primero, muchas gracias por tu tiempo. Nos encontramos en Bogotá terminando el Wings of Change, un evento muy importante para la región. Y te agradezco mucho por tu tiempo, como te decía. Y queremos hablar de un tema muy importante de la actualidad. Se va casi a cumplir un año, perdón, un mes de que empezó operaciones la nueva terminal del Jorge Chávez. Y quería que primero nos traslademos al pasado, antes de la inauguración. ¿Cuáles eran las preocupaciones en ese momento de IATA sobre la inauguración de la nueva terminal? Bueno, si miramos el preabierto, tenemos que, yo creo que mirar a principio de 2024, cuando en ese momento ya como sector, como industria, ya teníamos ciertas preocupaciones con las fechas de inauguración. La primera era en diciembre, el 18 de diciembre, en una época muy crítica en lo que es la conectividad aérea durante un periodo de las Navidades. Y en ese momento ya estábamos viendo ciertos desafíos que iban a ser muy complicados en cumplir, simplemente por tiempo. Y en esos momentos el sector estuvimos muy vocal con Lima Airport Partners, con el gobierno, que teníamos que primero tener mejor alineamiento, más transparencia, más involucración, no solo en el diseño, pero en lo que era el testeo de los sistemas. Eh, Desde el 18 de diciembre hubo tres demoras para la inauguración. Hubo mejor colaboración, hubo mejor alineamiento, más transparencia, pero aún así yo creo que lo que tenemos que aprender o la lección de esta experiencia, la importancia de una obra de infraestructura tan grande, de esta magnitud, que requiere que haya muchos actores involucrados. Hay que tener mucho mejor coordinación, más transparencia en cómo van los procesos. El sector o las líneas aéreas estuvieron fuera de muchos de estos procesos durante mucho tiempo. Y tampoco creo que el gobierno hizo su deber en tomar acciones con más antelación de las que hizo. ¿Dónde estamos hoy? La buena noticia es que tenemos una terminal nueva, está abierta, la torre de control está funcionando, la nueva pista está funcionando, que por lo menos ya tenemos las obras en función. Obviamente con cualquier inauguración de una nueva terminal vamos a encontrar ciertas fallas. La construcción en sí o muchos de los establecimientos todavía no están finalizados, pero eso también es normal cuando nuevamente se abre una nueva terminal. Yo espero en los próximos meses vamos a estar en una mejor posición, las líneas se sienten cómodos, el pasajero va conociendo el aeropuerto, así que la accesibilidad, el movimiento de pasajeros, personas va a ser mucho mejor. El reto más grande que tenemos en estos momentos es lo que es el acceso al aeropuerto. Hoy en día todavía la avenida principal es la avenida Fosse para ir al aeropuerto. No tenemos el puente construido todavía, no tenemos la ampliación de la carretera que va a ser el acceso primario. Que yo creo que esa es otra lección que tenemos que aprender de lo que ha pasado en Lima. Construir una terminal es crítico, sobre todo cuando queremos mejorar la infraestructura, pero lo que son las arterias, las vías de acceso a estas nuevas infraestructuras tienen que estar eh, construidas al par. Nos hemos visto aquí que ahora tenemos una terminal que básicamente es una isla flotante con unos accesos de contingencia para mitigar la falta de infraestructura que ahora tenemos que esperar 2 años. Sí, tal vez 2 años puede ser más. La solución Pues no. Santa Rosa, que le llaman un puente, intercambiadores, lo que se habría esperado desde un principio, teniendo en cuenta que el desarrollo del aeropuerto no es nuevo. Lleva muchos años de desarrollo en la nueva terminal y bueno, son temas pendientes, pero por el punto de vista de las aerolíneas, hay un tema urgente que ha llamado la atención, ha generado alertas que debería corregirse inmediatamente. A nivel operativo, no, vamos bastante bien. Tuvimos problemas
con sistema de combustible los primeros días. Se han ido solucionando. Operativamente está funcionando bien. En los próximos meses vamos a ver construcción en las calles de rodaje y las pistas, sobre todo las antiguas, que requieren un trabajo extenso. Y nuevamente, ahí lo que requerimos es la transparencia y coordinación entre Corpac, LAB, DGAC y las líneas aéreas. Lo que no podemos hacer es trabajar aislados, donde se van desarrollando estas planificaciones de trabajo y las líneas aéreas no se enteran de cómo se va a llevar a cabo hasta el último momento. Y después nos encontramos nuevamente lo que vivimos en el pasado, que el APE echa culpa al gobierno, el gobierno dice, no, yo estoy haciendo mi tarea, DGAC está en el medio, y lo que encontramos es desorganización. ¿Tú consideras que la nueva terminal es superior al anterior aeropuerto, al anterior terminal? ¿Es Sí. una mejora? No, obviamente es una terminal de primer nivel, buenos servicios, tenemos que terminar ciertas áreas, pero lo que esperamos es que la infraestructura con la tecnología que se está implementando crea una mejor experiencia al pasajero, mejores eficiencias para las líneas aéreas y que nos permita ir creciendo con la demanda que se nos va a venir. Perú es un mercado importante a nivel económico y turístico. Esto es la primera fase de la construcción. Todavía tenemos que ir ampliando la terminal en el futuro. Esto es la primera parte de un proyecto que es más extenso y se va a ir creciendo. Nuevamente, aprendamos de nuestra lección de lo que no funcionó bien para que las obras futuras sean más alineadas y más de una manera más eficiente de lo que hemos tenido que vivir. Tener una demora de 6 meses en la inauguración de un aeropuerto no es una buena imagen para el país, no es una buena imagen para la ciudad, trae muchas inconveniencias para las líneas aéreas, porque tienen que modificar sus itinerarios y sobre todo es una mala imagen y mal servicio para el pasajero. Yo creo que también el otro reto que tenemos que mirar en Lima es el tren. La extensión del metro, se construye un metro a la terminal antigua sabiendo que se iba a construir una nueva terminal. Nuevamente, la planificación, yo lo he dicho, las dos obras más importantes que ha tenido este país en los últimos años es el puerto de Shanghái y el aeropuerto, la terminal de Lima. Estos son dos proyectos que tendrían que estar en la prioridad, en el radar, desde la presidencia a los ministerios, municipios, industria. Y desafortunadamente no ha sido el caso. Porque hemos visto a nivel municipal y a nivel federal la avenida Santa Rosa con el puente no están listos y se construye un metro donde la línea termina en la terminal que ya no existe o no es operativa. Y el pasajero se tiene que trasladar en autobús a la terminal principal. Cuando vemos las obras importantes a niveles mundiales, donde el metro llega directamente a la nueva terminal. En el caso de Lima no es. Ya se proponen soluciones parche, poner un monorriel que llegue desde la antigua terminal al nuevo aeropuerto. No hay mucho sentido, siendo como tú dices, no hay tiempo para planificar una conexión con metro de forma correcta. Y, nuevamente, yo no soy experto en cómo construir los metros, pero tendría que haber una planificación, tendría que haber un estudio y que se comparta con el público de la posibilidad de extender la línea que existe hoy a la nueva terminal. Peter, es un poco más opinión tuya que me gustaría saberlo. Se habla mucho de la belleza o no de la nueva terminal. Se dice que pudo ser una terminal más espectacular, no sé, como Doha, como propia Madrid. Tiene una terminales muy bellas. ¿Tú qué priorizas? ¿La belleza de una terminal o su eficiencia, que sea agradable pasar por ahí, sea rápido, la tecnología? ¿Qué consideras tú que es mejor para nosotros? Bueno, en mi opinión, obviamente, algo bonito está bien, pero yo creo que la eficiencia de un aeropuerto es mucho más importante para el viajero, para la línea aérea.
puedes tener una terminal muy bonita, pero si te vas a encontrar en una línea de seguridad durante 45 minutos y después en otra cola de migraciones durante otros 50 minutos, porque falta tecnología, los espacios, la eficiencia, pues la belleza llega a un punto a que el pasajero ni siquiera lo está viendo porque está tan enfocado en la frustración de las largas líneas. Para mí, lo importante es la comodidad del pasajero, la eficiencia para el pasajero, para que pueda llegar al aeropuerto y transitar por los distintos filtros de una manera rápida, eficiente y a la misma vez segura. Porque los filtros están ahí por razones de seguridad y tenemos que asegurarnos que se vaya cumpliendo. Así que el problema que teníamos en la terminal antigua, sobre todo en las posiciones de inmigraciones, tanto en la llegada como en la salida, habían instancias que podíamos estar 45 a 65 minutos en una cola esperando. Hoy en día la tecnología existe con los kioscos, los los kioscos, los e-gates, que permite tener un proceso mucho más rápido. Eso es lo que pedimos que la app, como los otros servicios aeroportuarios en la región, vayan implementando y invirtiendo. ¿Qué recomendarías, como para ir cerrando esta entrevista contigo, Peter, que se puede hacer para que la experiencia del aeropuerto de Lima, por la importancia geográfica que tiene, el potencial crecimiento y siendo un hub, qué puede hacer el aeropuerto, por ejemplo, el LAP en este caso, para reforzar esta posición y que su experiencia del viajero sea mejor? Bueno, yo creo que vamos encaminando y tenemos que también dar la oportunidad al aeropuerto para que ellos también se conozcan su nuevo aeropuerto y vayamos conjuntamente viendo dónde podemos ir ajustando esas áreas donde hay posibilidad de mejorar. Hay un cuello de botella de migración, espacio más pequeño, pero tecnología debería resolver todo. Sí, y nuevamente vamos a tener que analizar estos kioscos que existen, cómo están agilizando el pasaje, el movimiento de pasajeros, cómo van moviéndose las colas, hay suficientes mostradores. Así que hay una serie de aspectos que tenemos que ir analizando en los próximos meses. No sería justo después de un mes darle pues una marca, pasar o suspender cuando todavía estamos en un proceso de adaptación. Pero definitivamente en los próximos 4 meses tendríamos que ir evaluando, mirando, adaptándonos. Pero yo creo que lo más importante en estos momentos es la prioridad en la parte externa. La avenida Santa Rosa, el puente, se tiene que priorizar. Y no podemos ir, si son 2 años o 3 años o 4 años. El gobierno a nivel ministro, presidencia, tiene que poner los recursos, tiene que poner la urgencia y la prioridad para que se construya cuanto antes esta ampliación. ¿Y ya conociste el aeropuerto terminado? No, que terminado todavía no he tenido el gusto. Lo he conocido con los cascos. Sí, lo conocí con los cascos. Sí, porque ya preguntaste si te gustaba o no, pero sí muy, muy fríamente. Mira, yo cuando, ¿no lo conoces todavía? Cuando yo estuve allí y todavía estamos en proceso ya casi el 80% finalizado, tiene un layout muy bueno, se ve que va a ser un buen aeropuerto con buenos servicios, los detalles que que han implementado, que han invertido en la app, creo que representan bien al país, van a haber buenos servicios, buenas salas. Sí, yo creo que va a ser un muy aeropuerto y tenemos que recordar, es el primer paso de un journey más larga, porque poco a poco iremos expandiendo la terminal, incrementando, porque el tráfico va a seguir creciendo en Perú y eso es buenas noticias. Pero tenemos que asegurarnos que tenemos la infraestructura, que se mantengan los niveles y que sobre todo que el pasajero tenga una buena experiencia, que no nos encontremos como nos veíamos en la antigua terminal, con largas colas de inmigraciones, en seguridades, procesos anticuados. La tecnología está, los procesos están, lo que tenemos que asegurarnos que se apliquen de una manera eficaz. Y te agradezco mucho por tu tiempo y tu gentileza para responder estas preguntas sobre la nueva terminal del Jorge Chávez. Y bueno, esperemos, como tú dices, unos meses más, ver cómo se desarrolla. Como todo, muy prematuro juzgar o decir que está bien, que está mal, sino hay que darle tiempo como tú dices, que se desarrolle, que el concesionario conozca su nueva infraestructura
Y eso es lo importante. Peter, muchas gracias por... Muchas gracias a vosotros. Gracias.